¿Qué tal? Amigas, amigos míos, este es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ conectados contigo en el 1200 de AM y en el 100.3 de la ciudad de Santiago de Querétaro, México. Y recordándoles que también nos pueden escuchar a través de nuestro sitio web en www.rtq.mx, o si lo prefieren, después escuchar grabada esta reflexión en el canal de YouTube Andrés Mares en la lista Reflexiones. Y bueno, pues vamos a considerar la importancia de nuestras relaciones y el que procuremos que generemos una conexión significativa con ellas. De hecho, así hemos intitulado a nuestra reflexión de esta ocasión, Conexiones significativas. Porque todos tenemos, evidentemente, por necesidad o por deseo, diversos tipos de relación con diversos tipos de personas. Evidentemente, no podemos plantearnos el mismo nivel de relación con cada persona, el vínculo que nos une a distintas personas, pues no es el mismo, porque no tiene que ver con la misma profundidad en todos los casos. No es lo mismo relacionarse con un familiar que con una amistad, que con un conocido, que con un colega, que con un subordinado, con un jefe o con un desconocido inclusive. Pero todos tenemos lo que podríamos llamar un círculo más cercano de personas con las que nos vincula justamente un tipo de relación que tendría que ser, al menos en la teoría, mucho más significativa que el resto de las relaciones. Y aunque esto suena obvio, porque corresponde a la naturaleza humana, la realidad es que inclusive ese tipo de relaciones, las más cercanas, no llegan a tener el nivel de profundidad que están llamadas a tener justamente por la calidad y la naturaleza del vínculo que nos une a esas personas. ¿Cuántos casos conocemos de parejas que conviven bajo el mismo techo, pero no se relacionan y mucho menos generan una conexión significativa? O casos de padres de familia con respecto a sus hijos, o hermanos con respecto a sus hermanos o hermanas, y así podemos hacer extensiva la lista como queramos, porque vamos a encontrar casos cercanos o propios en los cuales sucede que efectivamente pues no hay una conexión significativa. Y tristemente se debe en muchas ocasiones a que hemos aprendido a relacionarnos con otras personas por mera necesidad o por puro interés. No es común que se nos haya formado para relacionarnos con las personas, por ejemplo, buscando servirlas de una forma que pueda ser significativa para esas personas. Una prueba de ello es que no hemos tomado con seriedad la responsabilidad de saber escuchar, por ejemplo. Más bien, insisto, lo que nos termina vinculando a otra persona o es el interés o es la necesidad. Y no estoy queriendo decir con esto que por ese solo hecho se trate ya de una relación que carezca de sentido o significado, por supuesto que no. Pero cuando relaciones de vínculos importantes para nosotros se mantienen en ese nivel de necesidad o de interés, en un nivel de dependencia o codependencia, entonces sí estaremos hablando de una situación que no corresponde a la naturaleza
y que por lo tanto se vuelve una situación enfermiza, trastornada, que no suele terminar nada bien que digamos. Por eso la importancia de lo que vamos a considerar en esta reflexión. Y vamos a comenzar por un planteamiento simple, pero que se omite con frecuencia. El tema de las relaciones, de las conexiones significativas, comienza con uno mismo, continúa con los demás y se corona con Dios. Es decir, primero tengo que lograr una conexión significativa conmigo mismo, con mis pensamientos, con mis sentimientos, con mis deseos, con mis temores, con mi identidad, para poder aspirar a un tipo de relación significativa con otras personas. El doctor Stephen Covey le llamaría relaciones interdependientes, y poder culminar con una relación profunda con Dios. Es ahí donde vamos a encontrar, en buena medida, la fórmula o estrategia, como lo queramos ver, para la experiencia de la dicha, de la felicidad en nuestras vidas. Porque si nos ponemos a considerar de cerca, mucho de la infelicidad en la que se encuentran las personas está directamente asociada a el desgaste que experimentan en sus relaciones. Muchas personas, me ha tocado experimentarlo en las sesiones de coaching personal, padecen sus relaciones, no las gozan, no las disfrutan, sino que las padecen. Cargan con esas relaciones y esa carga se vuelve habitualmente un gran detonador de desdicha, de insatisfacción, de infelicidad. Cuando lo que tiene previsto Dios y la naturaleza es que sea exactamente lo contrario. Lo que tiene previsto Dios y la naturaleza es que sea a través de las relaciones que tengamos una gran experiencia y habitual de satisfacción, de alegría, de gozo, de dicha, de amor. Pero contemplamos el mundo actual y nos damos cuenta de que pues, lo que caracteriza, no sé si a la mayoría de las relaciones, pero sí a muchas de ellas, es el conflicto, es la competencia, es el engaño, es el abuso, y eso por supuesto que termina generando efectos negativos, no solo para la parte que pudiéramos considerar víctima, sino para la parte que también podríamos considerar victimaria. Porque como otra vez establecería el doctor Stephen Covey, cuando no logramos relaciones del tipo ganar-ganar y una de las dos partes pierde, las dos terminan perdiendo con el tiempo. Aunque una a corto plazo aparentemente esté ganando. Por eso qué importante es hacer un examen, y ahora sí que un examen de conciencia, tal cual, en el cual nos pongamos a considerar qué nivel de relaciones estamos teniendo, con qué grado de conexión, para que asumamos nuestra responsabilidad, si es que no estamos aportando al respecto mayor cosa, y asumamos el compromiso de empezar a cambiarlo. Porque aquí viene una excelente noticia al respecto. Porque aunque se pudiera dar el caso de no ser correspondidos, cosa que es difícil, pero se puede dar, hay que admitirlo, ya salimos ganando cada uno de nosotros, aún a pesar de que no se diera esa correspondencia. Salimos ganando porque el ser humano está configurado psicológica, fisiológica, espiritualmente hablando, para darse a los demás.
De a tal grado que cuando da, en realidad termina recibiendo. A lo mejor no de la persona específica a la que está dando, pero algo terminará recibiendo a cambio de la vida misma. No hay forma de perder cuando nos proponemos asumir un compromiso con el espíritu de servicio. Un espíritu de servicio que, ojo, hay que entender más allá del mero hacer favores. Digo, es el primer nivel, la primera manifestación de tener espíritu de servicio, por supuesto que es estar dispuestos a hacer favores a los demás, particularmente a los más cercanos, sí. Pero no es la única manifestación, ni la más profunda, del espíritu de servicio. Hay otras que la misma dinámica de la relación va determinando o la situación de la otra persona nos va señalando como importantes y por lo tanto necesarias para esa persona. Por ejemplo, mencioné hace unos minutos pues el saber escuchar. El saber escuchar es fundamental como una prestación de un servicio que cada vez brilla más por su ausencia. También otro nivel de servicio es saber acompañar. Porque hay personas que están pero no escuchan o que acompañan sin acompañar, en el sentido de que pues sí están ahí, pero tal vez molestando, quejándose, criticando, y no acompañan. No sé, es el caso desde algo tan simple como acompáñame a comprar algo, a acompáñame a sobrellevar esta pérdida que acabo de experimentar. Otra hermosa forma de servir es enseñar. Pero hay que ser aquí cuidadosos de que le enseñemos al que quiera aprender, porque pocas cosas generan tanto desgaste como querer enseñar al que no tiene ganas de aprender, y eso es algo que hay que respetar, aunque no nos guste. Y en todo caso, si se trata de un vínculo importante en tu vida y quieres enseñarle cosas que sabes que van a ser significativas para que les vaya mejor en su vida, pero no quieren escucharte, no quieren aprender, tal vez sea indicador de que tienes que generar un mayor nivel de acercamiento con esa persona, porque lo más probable es que falte confianza entre los dos. Y entonces antes de disponerte a enseñar, antes de dar el consejo, antes de echarte el sermón, gánate su corazón. ¿Cómo? Pues a través de la convivencia. Ese es otro gran nivel de servicio, convivir. En resumidas cuentas, cuando una persona se la pasa bien a tu lado, pero no a nivel superficial solamente, sino porque siente empatía de tu parte, siente comprensión, se siente arropado a tu lado, entonces estás generando justamente conexiones significativas. Ahora bien, buscar generar conexiones significativas, pues aparte de que no es fácil, ya iremos desglosando las razones, no suele producir resultados inmediatos. Entonces, pues requiere de paciencia, perseverancia, por supuesto, para poder disfrutar con el tiempo de los jugosos resultados de haber logrado ese nivel profundo de conexión con otra persona. Sobre todo cuando la otra persona no está en el mismo canal de querer generar ese nivel de conexión que procuras generar tú. O peor aún, cuando a esa persona simplemente no le importa generar un nivel de conexión contigo. A ver, si es el caso, no pierdas tu tiempo. Si es el caso, pues mantente a distancia y si es posible, pues corta con la relación. Ya de por sí no abundan las personas que estén dispuestas a servir, como para que encima esas pocas personas que nos disponemos a prestar servicio a las demás, pues estemos perdiendo nuestro tiempo y nuestra energía en personas que simplemente se muestran herméticas
o inclusive resistentes a ese nivel de servicio o de conexión. Y aquí es donde empieza justamente la importancia de la conexión, de la conexión con uno mismo. Porque muchas veces uno, sin darse cuenta, pierde mucho tiempo y energía en relaciones que no valen la pena por un tema de baja autoestima. Y es que esa baja autoestima tiene que ver, al final, con una pobre autovaloración. Y entonces, cuando una persona no se valora a sí misma, una persona, por raro que suene, busca vivir ajena a sí misma. Y no le presta atención ni a sus sentimientos, ni a sus pensamientos, como no sean sentimientos poderosos negativos que se impongan, pues entre otras cosas, por la baja autoestima. Pero de ordinario no están conectados con sus deseos, por ejemplo. ¿Tú estás conectado con tu deseo en este momento? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu deseo más grande para este 2024 que estamos iniciando? ¿Está bien definido? Lo más probable es que no. Y si está bien definido, lo más probable es que te haya tomado por sorpresa esta pregunta y descubras que no hayas estado conectado con ese deseo. Y esto tiene repercusiones importantes. Una de dichas repercusiones es que si no estás habitualmente conectado con tus deseos, pues lo estás con tus temores. Y eso pues genera una experiencia interior negativa, ordinaria, no dudaría que creciente en el tiempo. Y eso indudablemente que afecta la calidad de tus relaciones. Entonces una persona que está habitualmente agobiada, una persona que está habitualmente preocupada, una persona que está habitualmente angustiada, pues no digo que no pueda prestar cierto nivel de servicios. Yo conozco personas, tengo personas cercanas que son muy serviciales, pero están en constante tensión, esa es la palabra. Y entonces al estar con ellas, a pesar de que son personas adorables, encantadoras, termina quitándote energía porque están angustiadas, aceleradas. Y eso, pues no genera una conexión significativa. Entonces, volviendo a la conexión con uno mismo, ¿cómo me conecto conmigo mismo? Bueno, primero que nada, aceptándome como soy. Ya en la siguiente reflexión vamos a profundizar en el tema de la autenticidad y el autoconocimiento. Pero por de pronto, de cara a lo que estamos abarcando, una persona que tiene una conexión profunda consigo misma es la que comienza por aceptar cómo es. Porque mucho lastre emocional se genera cuando seguimos peleándonos con aspectos de nosotros que no nos gustan, con nuestro físico o con aspectos de nuestra forma de ser, tal vez un hábito, tal vez que carezcamos de determinado talento. Y entonces vamos por la vida peleados, decepcionados, frustrados de nosotros mismos. Tampoco se trata de llegar a la vanidad narcisista en la que caen en el otro extremo muchas personas también, pero sí con humildad, que es otra cosa, que no es otra cosa que andar en la verdad, diría Santa Teresa. Pues ser objetivos y decir, a ver, estas son mis fortalezas, estas son mis debilidades, estas son mis virtudes, estos son mis defectos. Y esto es lo que siento en cada momento. Y ese sentimiento me está indicando en qué tengo centrada mi atención. Y entonces genero una conexión profunda conmigo cuando logro que mi atención esté dominada, que mi atención esté enfocada hacia lo que quiero
y deje de estarlo, tal vez por primera vez en la vida, hacia lo que temo. Porque no estamos aquí para temer. Me refiero a esta vida. Estamos aquí para amar. Y sí, hemos formado parte de un sistema familiar y educativo que nos ha especializado, vamos a llamarle elegantemente, en el arte de temer. Entonces, no desarrollamos virtudes asociadas a generar conexiones significativas con los demás, porque no la hemos generado con nosotros mismos. Me viene ahorita a la mente una muy importante, el sentido del humor. No me refiero a la simpleza que caracteriza a algunas personas que no se toman nada en serio y todo tratan de verlo con ojos de burla. No. Me refiero a ese sentido del humor que realmente alegra la experiencia de vida de otros y que alegra, por principio de cuentas, la propia. La alegría en sí misma es otra, que brilla por su ausencia. Entonces, el que yo tenga una conexión profunda conmigo mismo, significa no solo que yo me conozco a mí mismo, no solo que yo me acepto a mí mismo, por ahí empieza, sino que me amo a mí mismo. Y no es nada fácil, amigas, amigos míos, terminar amándose a uno mismo. En especial si uno proviene de una biografía personal en la que no fue mucho objeto de amor. A ver, sí, eso dificulta la disposición o el proceso para amarse a uno mismo, pero no lo impide de ninguna manera. Entonces, cuando ya estoy en paz conmigo, no conforme conmigo, porque tampoco hay que confundir ese amor a uno mismo con o hay que permitir que culmine en mediocridad o en mezquindad. No, para nada. O sea, me acepto, me amo, también me exijo. Porque se trata de ser cada vez mejores. Eso es lo que hace interesante la vida, que cada vez puedo mejorar en algo. En el momento en que yo dejo de plantearme mejorar en algo, pues ya la vida se vuelve tediosa, aburrida, sin significado. Entonces siempre estás exigiendo en algo a la par que uno siempre se va amando, bueno, ya eso genera una conexión significativa con uno mismo. Y entonces sí, ya me puedo plantear niveles de servicio de alto calibre, por llamarles de alguna forma. Y ya mencioné algunos ejemplos. Insisto, cada relación tendrá su propia dinámica que exigirá un tipo de servicio particular. Pero si no tengo esa conexión conmigo mismo, no voy a ser capaz de ponerme a la altura de las circunstancias de esa relación y por lo tanto de prestar el tipo de servicio que requiere esa relación dadas esas circunstancias. Generar conexiones significativas, me atreveré a decir que es la única vía de lograr auténtica dicha y paz en esta vida. Por todo lo que implica, por todo lo que genera, y lo estamos viviendo pues en el entorno de nuestros días. Gente egoísta, gente gandalla, gente indiferente, gente tramposa. Claro, estamos viviendo en entornos en donde cada vez da más miedo relacionarse con los demás en vez de ilusión. Por ejemplo, en nuestro país ya hemos llegado a tales niveles de inseguridad que ya no sabes quién es quién. Y entonces ya te cuidas, inclusive hasta de saludar a una persona extraña.
Y es triste porque se ha perdido esa cordialidad, se ha perdido esa amabilidad tan propia de la cultura latina, porque ya da miedo, no sabes. Eso por un lado, ya da miedo porque no sabes en qué plan, vamos a decirlo de manera sencilla, está cada persona, y porque además cada vez hay más personas alteradas, cada vez hay más personas desquiciadas. Lo vemos en el tráfico habitual, por ejemplo, pero lo vemos en todos lados, en todos los niveles. Y es que la gente está perdiendo el centro en su vida, y el centro no se encuentra en la realización de sus intereses, mucho menos de sus caprichos. El centro de su vida se encuentra, al final, en que realmente esté logrando conexiones significativas a lo largo de ella, lo cual vamos a profundizar en la siguiente parte de nuestra reflexión. Sigan con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí reflexionando sobre las conexiones significativas. Y hemos planteado que en buena medida la dicha, la satisfacción de la experiencia de vida de cada uno de nosotros depende de el nivel de conexión que tengamos con otras personas. Y que dicha conexión, pues, se manifiesta entre otras formas y tal vez de manera principal a través del espíritu de servicio. Y comienza con la conexión con uno mismo. Conexión que nos lleva a ser personas independientes, tal como lo plantearía una vez más el doctor Stephen Covey, ¿no? Primero hay que lograr la independencia antes de romper, o para romper, mejor dicho, esos esquemas de codependencia que tenemos con otras personas. Ya que logramos esa independencia, perfecto. Entonces ya podemos plantearnos lograr relaciones interdependientes, que son justamente aquellas relaciones cuya conexión es significativa, es profunda. Y cuando logras relaciones interdependientes, bueno, pues ya estás obteniendo lo mejor de la otra persona. De hecho, estás obteniendo lo mejor de la relación en sí misma. Porque en su maravilloso libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, en el quinto hábito, el doctor Stephen Covey hace referencia, en el sexto hábito hace referencia de cómo hay que aspirar a lograr sinergias en nuestras relaciones. Y en la sinergia, la ecuación cambia. En una relación sin sinergia, pues 1 más 1 es 2. En una relación con sinergia, pues 1 más 1 puede ser 4, 5, 7, 9. ¿Por qué? Porque se genera un efecto multiplicador cuando se da el nivel de confianza y de competencia entre 2 o más personas que persiguen un objetivo en común. Entonces esta independencia la logro cuando me exijo y me amo. Habiendo logrado esa independencia, entonces ya puedo ponerme en el modo de estarle ofreciendo a los demás, en la medida de las posibilidades, pues lo que pueda ayudarles con algún aspecto concreto de sus vidas o frente a una situación determinada en ellas. Y quisiera subrayar en la medida de las posibilidades de uno. ¿Por qué? Porque muchas personas, sobre todo, por ejemplo, padres de familia, constantemente se culpan por no estar logrando que sus hijos se la pasen mejor, o sean más, no sé, disciplinados, o sean más cumplidos, más responsables. Además, fíjense, se preocupan cuando ya los hijos ya pasaron cierta edad, ¿no? Debieron haberse preocupado en la infancia de esos temas, pero bueno. Digo, caso particular de un cliente que su hijo de 40 y tantos años, pues es un desastre de vida.
y todo el tiempo está pensando en qué puede hacer para ayudarlo a cambiar. Y sí, me consta que ha hecho todo lo posible dentro de sus alcances, pero pues mientras el otro no quiera, o sea, el hijo no quiera mejorar o cambiar, pues no va a suceder nada, ¿no? Entonces, por eso dentro de las posibilidades de uno no puede querer por otra persona, eso jamás es posible. Uno puede querer por sí mismo y hasta ahí. Pero cuando yo pretendo querer por alguien más, pues ahí me estoy equivocando garrafalmente. Entonces, dentro de mis posibilidades, colaboro con esa persona, contribuyo con esa persona, ayudo a esa persona. Y al principio tal vez no haya correspondencia, pero si esa persona es buena en el fondo, aunque tenga muchas capas de resistencia, de desconfianza, pero en el fondo sabemos que es buena, pues va a terminar derritiéndose todas y cada una de esas capas con las que se ha blindado en su vida y terminará correspondiendo de alguna manera. Y si no, como ya lo mencionábamos al inicio de la reflexión, de todas maneras saldremos ganando. ¿De qué forma? ¿En qué momento? Eso sí no sabemos, pero seguro va a suceder porque Dios no se deja ganar en generosidad, como diría San José María. Y es cierto. Entonces la conexión con los demás implica estar dispuestos a conjugar el verbo que requieran que conjuguemos para ayudarles. El verbo acompañar, el verbo corregir, el verbo enseñar, el verbo compartir, el verbo convivir. Todas estas distintas modalidades del mismo verbo de fondo que es el verbo servir. Y entonces sí, ya estaré experimentando interiormente una gran satisfacción que solo puede provenir de la experiencia de saber que la vida de uno es significativa para otros. Y entonces cuando ya puedes decir, ah, caray, ya completé el propósito de mi vida, ya lo encontré de hecho. Y eso llena de sentido y significado. Porque cuando tú logras servir de manera profunda y con el mayor alcance posible, pues no solo la satisfacción viene como recompensa, muchas veces viene también la abundancia, la prosperidad. Porque por supuesto los mercados pagan a aquellas personas que le están ofreciendo un producto o un servicio que les resulte necesario o les resulte útil. Pero si una persona me ofrece algo que ni necesito ni me es útil, pues no se lo compro, ¿para qué? De hecho, en eso consiste la esencia del buen vender, en que uno sea capaz de transmitir el beneficio de lo que uno está ofreciendo. Captado el beneficio, pues ya prácticamente la venta se consuma por sí misma. De hecho, Santa Teresa de Calcuta lo planteaba así: amar es ser útil a los demás. Útil. Y vaya que sí, ella lo fue. Entonces la utilidad, por lo tanto, está directamente relacionada al grado de satisfacción personal. Satisfacción personal que muchos buscan a través de la realización del interés personal y muchas veces a costa de otros. Por eso, aunque logren grandes riquezas, gran poder, gran fama, en el fondo no duermen tranquilos, no duermen satisfechos, porque no solo nos están sirviendo, sino que están siendo pues una especie de cáncer para los demás. Entonces, ser útil a los demás genera una conexión profunda.
Ahora, hace unos minutos mencioné cuando la persona es buena en el fondo. Cuando la persona no es buena en el fondo, reitero, no pierdas su tiempo. Porque esa persona, lejos de corresponder algún día, lo que va a buscar es fastidiarte y va a buscar la manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque tu manera de servirle o tu intención de servirle la va a considerar como humillante, como invasión, como una osadía o arrogancia de tu parte. Entonces dices, bueno, no, mi intención era ayudarte. Pues no, no lo interpretas así. Cuando una persona ya está trastornada, no va a interpretar las cosas como son. Las va a interpretar como es esa persona. Y si es una persona amargada, si es una persona injusta, si es una persona, pues no sé, pues eso, trastornada, digo, al menos que por algún tipo de obligación, pues te toque lidiar con esa persona, no sé, un familiar, me pongo a pensar. Pero aún así, pues guarda lo más posible las distancias que procedan por salud mental. Entonces sí, ya vamos viendo cómo tiene sentido la pretensión de lograr conexiones significativas con los demás, pero también estamos planteando los desafíos y las exigencias que requiere. Porque no hemos hablado, lo haremos en la recta final de esta reflexión, de obstáculos internos y externos para lograr ese nivel de conexión con los demás. Por mencionar algunos obstáculos internos, pues primero el egoísmo. Todos tenemos un ego inflamado, vamos a decirlo así, que nos lleva de una manera enfermiza, no de la manera que planteamos asociada a la autoestima hace unos minutos, sino de una manera enfermiza, pues nos lleva a estar pensando en nosotros mismos y nada más en nosotros mismos. Y entonces buscamos la manera de tomar ventaja de nuestras relaciones con los demás, que es exactamente lo contrario al planteamiento de este programa de buscar ser útiles a los demás. Entonces esta es la primera gran barrera o dificultad que vamos a enfrentar y es interna. En segundo lugar, pues está la renuncia. Y no estoy hablando de cualquier barrera, estamos hablando de barreras, si se me permite la expresión, chonchas. Son dificultades importantes, desafiantes. Primero el egoísmo y luego la renuncia al esfuerzo que puede implicar ser útil a los demás. Porque claro, cuando yo me planteo servir a alguien, estoy renunciando a tiempo que me destino a mí, a mis preferencias, a mis gustos. Entonces una persona que no ha superado su egoísmo, pues ¿por qué? Como por qué, a menos que haya un interés de por medio, como por qué va a renunciar a algo personal para beneficiar a otra persona. Y la tercera dificultad, pues es lo que podríamos llamar el desconocimiento. También hay que saber cómo ser útil. Porque hay personas que sí son generosas, pero, perdonando la expresión, torpes para servir. Porque no saben cuándo hacerlo, de qué modo hacerlo, no saben exactamente qué se requiere en ese momento, qué requiere la otra persona. Y entonces se van por la misma línea de servicio y lejos de estar siendo útiles terminan enfadando, terminan estorbando. Entonces esas tres internas ya son lo suficientemente pesadas y tal vez por ahí comience la explicación de por qué muchas personas pues no están siendo serviciales y mucho menos útiles a los demás. Ahora consideremos las barreras externas. Porque así que digamos que esté de moda, inclusive bien visto, pues ser servicial
en nuestros días, pues no, la verdad es que no. Inclusive, pues será motivo para la burla, la crítica, porque tal vez se asocia a debilidad, y entonces ser servicial sería sinónimo, pues, de ser eh, débil, frágil, inepto, y máxime en un mundo en donde lo que caracteriza, digamos que el, el estereotipo del mundo actual es salirte con la tuya, lograr tus objetivos, tus metas y importándote un bledo los de los demás. Es la competencia en vez de la colaboración. Antivalores que, pues, esos sí están de moda y por lo tanto constituyen una seria barrera para plantearnos el espíritu de servicio a los demás. Por otro lado, pues está la adversidad del ambiente en sí, porque muchas personas están tan pendientes de sus propios intereses que ni siquiera son conscientes de sus necesidades y muchas veces no ayudan, no colaboran para ayudarles a ellos, pues, a afrontarlas o inclusive a cubrirlas. Y ni qué decir de envidias, ni qué decir de injusticias en el ambiente familiar, social, en el que queramos. Entonces no es fácil y por lo tanto por eso no ha de ser taquillero proponernos generar conexiones significativas con los demás. Pues no. Y si además no tenemos una percepción de vida eterna, pues menos, como para qué. Porque en todo caso, no solo cobra sentido de cara a esta vida el que busquemos ser serviciales a los demás, sino que además adquiere su máxima dimensión o su mayor sentido de cara a una vida eterna, en donde muchos creemos que esa vida eterna dependerá de qué tan útiles fuimos o no en esta vida. Lo triste es que la gente no está siendo servicial, no está generando conexiones significativas. Primero, porque no es fácil. Segundo, porque no les importa. Y tercero, porque no saben cómo hacerlo. Hay personas que no saben conversar. Hay personas que no saben escuchar. Hay personas que no saben acompañar, no saben enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto no se tomarán la molestia de aprenderlo. Pues entonces por donde volteemos a ver, la situación está crítica y no se ve que vaya a mejorar de una manera pronta. Ya no digamos el último nivel de relación que es la relación con Dios. Porque la conexión con esa relación es justamente la que logremos por mediación con los demás. Si yo soy una persona que no se preocupa por los demás, mucho menos me va a preocupar por Dios. Además, un Dios que pretende que le demostremos nuestro amor a Él a través de nuestro amor a los demás. No, pues bueno, ya ni qué decir. Y entonces el precio que seguiremos pagando por esta forma de proceder, aunque lo asociemos a otras causas, pues es justamente la insatisfacción y la desdicha. Y con ellas, pues otra sarta de calamidades y padecimientos. Muchas personas siguen pensando en formas de cambiar el mundo, en cambiar su país, en el nuestro, para empezar, lo cual está bien, no digo que no.
Pero la mejor manera de lograr un cambio auténtico en nuestro entorno es logrando un cambio profundo en nosotros mismos que nos facilite, nos capacite, nos faculte para relaciones con conexiones más significativas. Porque mientras sigamos mostrándonos egoístas, ajenos, indiferentes frente a la situación de los demás, la situación en general no hará más que empeorar y al final todos nos veremos afectados por ello. Como de hecho está sucediendo. Así pues, amigas, amigos míos, pues la invitación es, uno, a considerar qué tan conectado estoy conmigo mismo y midiéndolo principalmente con el amor hacia uno mismo. Dos, qué tan servicial estoy siendo con los demás y si lo estoy siendo de maneras prácticas. Y tres, pues si esto al final está culminando en una relación mayor, más significativa, en una conexión más significativa con Dios mismo. Espero que con lo que hemos considerado el día de hoy, pues nos pongamos a reflexionar justamente sobre la importancia de centrarnos en este año en mejorar esos 3 niveles de conexión en nuestras vidas. A lo mejor este año se nos va nada más a mejorar el primer nivel, amarnos a nosotros mismos. Perfecto. Verán que tendrán la experiencia de que no hay tiempo mejor invertido que ese. O por el contrario, seguir mostrándonos indiferentes frente a la situación de los demás, o seguir centrándonos en encontrar modos de sacar provecho de los demás, pero entonces no nos quejemos de que aunque estemos logrando ciertos resultados, nuestra vida pues no esté yendo bien, pues no, y no va a estar yendo bien jamás, al contrario, cada vez va a estar yendo peor. Pues hasta aquí nuestra reflexión de esta ocasión, como siempre muy agradecido por su amable compañía y también agradecido con el equipo de producción de RTQ. Recuerden que me pueden contactar a través de mi correo info@andresmares.com. Por cierto, ya los que quieran información sobre un curso que estoy ya organizando sobre el manejo espiritual del dolor, basado en las enseñanzas del libro de Job, pues a través de este correo pueden solicitar información que con mucho gusto se las haremos llegar. El correo una vez más es info@andresmares.com. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.